28 de septiembre de 2019. Una casa en Homestead, un suburbio caluroso al sur de Miami, muy lejos de los escenarios que alguna vez rugieron con su nombre. Ali, Ali, Ali. Ahí, en silencio, se apaga el hombre que hizo llorar a varias generaciones con una sola canción, José José, el príncipe de la canción. 71 años. El intérprete más querido de la música romántica en español muere lejos de México, lejos de sus fans, y lo más doloroso de todo, lejos de 2 de sus 3 hijos. Porque mientras el mundo empezaba a llorar al ídolo, algo mucho más oscuro se estaba cocinando puertas adentro. Durante días, nadie supo con certeza dónde estaba su cuerpo. Sus hijos mayores cruzaron medio continente para despedirlo y se toparon con un muro. Y lo que debía ser un duelo se convirtió, ante los ojos de todo un continente, en una guerra. Una guerra por su cuerpo, por sus cenizas, por su última voluntad. Hoy vas a descubrir cómo el adiós del príncipe se transformó en la pelea familiar más dolorosa que ha visto el espectáculo latino. Porque la historia que te contaron es la del ídolo perfecto. El muchacho pobre de Clavería que conquistó al mundo con una voz de terciopelo. El príncipe de la canción. Elegante, romántico, adorado. Y esa historia es verdad, pero solo es la mitad. Detrás de la voz que enamoró a millones, había un hombre roto por dentro mucho antes de que su cuerpo se rindiera. Un padre ausente, que lo marcó de niño. Una batalla contra el alcohol y las adicciones que le costó la voz y casi la vida. 2 familias que nunca se llevaron bien, y unos últimos años rodeados de silencio, encierro, y sospechas que su propia sangre denunció en público. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a conocer 4 verdades que cambian todo lo que creías saber sobre José José. Primero, la herida de infancia que lo persiguió toda la vida y que, según muchos, sembró la semilla de su propia tragedia. Segundo, el secreto de sus 2 familias, las 3 mujeres y los hijos que crecieron enfrentados. Tercero, el oscuro encierro de sus últimos años, cuando sus hijos mayores denunciaron que no los dejaban ni verlo ni saber de él. Y cuarto, la guerra por su cuerpo, esa pelea brutal que estalló apenas murió y que dividió a su familia frente a las cámaras de todo el mundo. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. Pero escúchame bien. Si te vas antes del final, te pierdes justo lo que su familia más ha querido enterrar. Quédate, porque el final de esta historia es aún más triste que la más triste de sus canciones. Y hay una ironía que quiero que guardes desde ahora, porque la vas a necesitar para entender el final. La canción que lo hizo inmortal se llamaba El Triste. La cantó siendo un muchacho, y con ella conquistó a un continente entero. Nadie imaginaba entonces que ese título terminaría describiendo, con una precisión cruel, la manera en que el príncipe iba a apagarse. Recuérdalo, El Triste. Ahora vamos al principio. Ciudad de México. Finales de los años 40. En el barrio de Clavería nace José Rómulo Sosa Ortiz, el 17 de febrero de 1948. Viene de una familia de música. Su padre, José Sosa Esquivel, es tenor de ópera, un hombre de voz privilegiada. Su madre, Margarita, es pianista. En el papel, parece el hogar soñado para un futuro cantante. En la realidad, era otra cosa. Porque el padre, aquel tenor de voz hermosa, arrastraba una enfermedad que iba a marcar a toda la familia. El alcoholismo. Y aquí llega el primer golpe, el que explica muchas cosas de lo que vino después. El padre bebía. Y un día, sencillamente, se fue. Abandonó a Margarita y a sus 2 hijos pequeños. Dejó a una mujer sola, con 2 niños y sin dinero. En un México donde una madre abandonada lo tenía casi todo en contra. José, siendo apenas un niño, vio a su madre partirse la espalda para sacarlos adelante, dando clases de piano, ahorrando cada peso, guardando la dignidad como se guarda un tesoro.
y vio también la sombra del padre ausente. Ese hueco que ninguna canción llenaría jamás. Detente aquí un momento, porque este dato es una llave. El niño que sufrió el alcoholismo y el abandono de su padre iba a heredar, años después, esa misma enfermedad, como si fuera una maldición escrita en la sangre. Guarda ese detalle. Al final de esta historia, vas a entender por qué importa tanto. Aquella infancia marcó a José para siempre. Creció viendo a su madre, Margarita, levantarse antes que el sol para dar clases de piano, coser, hacer cuentas imposibles con el poco dinero que entraba. Una mujer digna, orgullosa, que se negó a rendirse aunque el mundo entero pareciera empeñado en hundirla. José la adoró toda su vida, y también creció con el peso de ser, desde niño, el hombre de una casa donde el hombre había fallado. Junto a su hermano, aprendió pronto que la vida no regala nada, que todo se pelea, que el aplauso de mañana se paga con el sacrificio de hoy. En las calles de aquel México de los años 50, un niño pobre no tenía muchas salidas, pero José tenía una, tenía la voz. Esa voz heredada, irónicamente, del mismo padre que lo había abandonado. La única herencia que aquel hombre le dejó fue, precisamente, el instrumento con el que su hijo conquistaría al mundo. La vida, a veces, tiene esos giros crueles y hermosos a la vez. Desde muy joven, José encontró en la música su refugio y su camino. Aprendió a tocar la guitarra, cantó serenatas, se metió en tríos, en grupos de jazz, en cualquier lugar donde pudiera ganarse unos pesos con su voz. Y cuando llegó el momento de elegir un nombre artístico, tomó una decisión cargada de significado. Se puso José José. Un José por él mismo, y otro José por su padre, aquel tenor que lo había abandonado. Piensa en el peso de ese gesto. El hijo abandonado eligió llevar para siempre, en su nombre de artista, el nombre del hombre que se fue. Homenaje, herida, perdón, reproche, todo junto en dos palabras. José José. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. 1970. El Festival de la Canción Latina. En la Ciudad de México. Un joven flaquito, nervioso, casi desconocido, sube al escenario a interpretar una canción llamada El Triste. Lo que pasó en los siguientes minutos es leyenda. Su voz subió, y siguió subiendo, hasta unas notas que parecían imposibles, mientras el público contenía la respiración. Cuando terminó, el teatro entero estalló. La gente lloraba. Y aquí viene el primer giro de esta historia, uno que casi nadie recuerda. José José no ganó aquel festival. Quedó en tercer lugar. El jurado le dio la espalda. Pero no importó, porque el público lo coronó esa misma noche. México entero decidió que ese muchacho era su nuevo ídolo, sin importar lo que dijera ningún jurado. Perdió el concurso y ganó un país. Así nació el príncipe de la canción. Vale la pena detenerse en aquella noche, porque lo resume todo. Se cuenta que José subió al escenario temblando, con el traje que apenas le quedaba, sabiendo que se jugaba el futuro en una sola canción. Y cuando llegó el momento de las notas altas, esas que parecían fuera del alcance de cualquier ser humano, no se guardó nada. Lo dio todo. La voz se le fue hasta el cielo, y arrastró consigo el corazón de cada persona en aquel teatro. Hubo lágrimas en las butacas. Hubo un silencio de segundos, de esos que solo ocurren cuando la gente sabe que está presenciando algo histórico. Y luego, la ovación. Al día siguiente, México amaneció enamorado de un nombre nuevo, José José. El jurado había premiado a otros, pero la calle, la radio y el corazón del país ya habían decidido. Y contra esa decisión no hay jurado que pueda. Lo que vino después fue una avalancha. Disco tras disco, éxito tras éxito. Grabó con los mejores compositores de su tiempo, entre ellos maestros españoles que le escribieron canciones a la medida de esa voz única. Gavilán o Paloma, La nave del olvido, Lo pasado pasado, Almohada, Amar y querer, El amor acaba,
Lo que no fue no será. Canciones que se metieron en las bodas, en los desamores, en las cantinas, en las cocinas de medio continente. Vendió millones de discos. Llenó plazas de toros, auditorios, estadios. Cruzó fronteras y conquistó a públicos que no lo habían visto nunca pero que lloraban con su voz igual que en México. José. José no cantaba de amor, sangraba de amor. Cada verso parecía escrito con el corazón abierto en canal. Las mujeres lo adoraban. Los hombres lo cantaban a escondidas cuando les rompían el corazón. Su voz se convirtió en la banda sonora del sentimiento latinoamericano, en el idioma con el que una generación entera aprendió a nombrar lo que sentía. Y por un tiempo, pareció que aquel niño pobre de Clavería, marcado por el abandono, por fin lo tenía todo. Fama, dinero, amor, respeto. Pero la sombra del padre seguía ahí, esperando, paciente. Porque el príncipe cargaba una herencia que ninguna corona podía tapar. Y hay algo que hay que entender para dimensionar lo que este hombre significó. Para las mujeres de varias generaciones, José José fue mucho más que un cantante. Fue la voz que las entendía. En una época en que los hombres de la casa muchas veces no sabían decir te quiero, ni pedir perdón, ni llorar, José José lo decía por ellos. Sus canciones eran las cartas de amor que nadie les escribía, las disculpas que nunca les llegaban, el consuelo en las noches de desamor. Una mujer podía poner un disco del príncipe y sentir por fin que alguien nombraba lo que ella llevaba callado por dentro. Por eso su voz se metió tan hondo en el corazón de tantas señoras que hoy peinan canas. No era solo música, era compañía, era desahogo. Era el hombre romántico e imposible que la vida real muchas veces les negó. Y por eso, cuando la vida privada de ese hombre resultó estar tan rota como las historias que cantaba, el golpe fue doble. Porque sentían que estaban descubriendo el dolor secreto de alguien de su propia familia. Y aquí llega la primera revelación que te prometí. La herida que lo persiguió toda la vida. Aquel niño que vio a su padre destruirse con el alcohol, terminó cayendo en la misma trampa. José José empezó a beber. Y después, vino algo peor. Las drogas. En plena cima de su carrera, con estadios llenos y discos de oro, el príncipe libraba en secreto una batalla que iba perdiendo poco a poco. El alcohol y la cocaína se convirtieron en sus compañeros silenciosos. Y lo que estaba en juego no era solo su salud, era su tesoro más grande, su voz. Porque una voz como la suya es un instrumento frágil. Y las adicciones la fueron desgastando, año con año, nota a nota. El hombre que alcanzaba lo imposible en el triste, empezó a batallar para llegar a notas que antes le salían solas. Entró y salió de clínicas de rehabilitación más de una vez. Recayó. Volvió a levantarse. Volvió a caer. Fue una guerra de décadas contra un enemigo que él conocía desde niño, porque lo había visto destruir a su propio padre. La maldición se cumplía. El hijo repetía la historia del padre, con canción incluida. Y fue una guerra larga, íntima, dolorosa. Hubo giras en las que apenas se sostenía en pie. Hubo grabaciones que tardaban el triple, porque la voz ya no respondía. Hubo internamientos en clínicas, promesas de cambio, recaídas que le rompían el corazón a sus seguidores. José José nunca escondió del todo su batalla. Con los años, incluso la contó, la convirtió en advertencia, en película, en confesión pública, quizás con la esperanza de que su ejemplo salvara a alguien más. Ver a un ídolo tan grande luchar de esa manera, tan a la vista de todos, tenía algo profundamente humano y profundamente triste. Porque no era el villano de la historia, era la víctima de una enfermedad que lo perseguía desde la cuna, desde aquella casa de Clavería donde un niño vio a su padre hundirse en lo mismo. El público lo entendió. Y por eso nunca dejó de quererlo. Lo aplaudían más fuerte cuanto más frágil lo veían. Como si con cada ovación quisieran sostenerlo, decirle que no estaba solo. Pero hay batallas que no se ganan con aplausos,
y el cuerpo del príncipe, poco a poco, iba pagando la cuenta de toda una vida. Pero mientras la adicción hacía su trabajo por dentro, por fuera José José seguía siendo el galán romántico, y su vida amorosa fue tan intensa y tan complicada como sus canciones. Aquí llega la segunda revelación, el secreto de sus dos familias. José José se casó 3 veces. Y de esas relaciones nacieron los hijos que, décadas después, protagonizarían la guerra más dolorosa. Su primera esposa fue una mujer mayor que él, de una familia poderosa y de apellido pesado en la política mexicana. Aquella relación fue intensa, tormentosa, llena de pasión y de choques, y terminó pronto, dejando cicatrices en ambos. Fue el primer aviso de que el amor, para el príncipe, nunca iba a ser sencillo. Después, llegó la mujer que marcaría la primera gran etapa de su vida familiar, Anel. Con ella vivió los años de mayor esplendor, los de la fama total, los de los estadios llenos. Y con ella tuvo a sus 2 hijos mayores. Un varón, José Joel, que heredó el nombre y el amor por la música. Y una hija, Marisol, que heredaría la voz y el carácter fuerte de la familia. Durante años, esa fue la familia pública del príncipe. La que aparecía en las revistas, la que posaba en las fotos, la que México reconocía como suya. Parecían la familia perfecta del hombre perfecto. Pero detrás de las portadas, las adicciones y las ausencias iban carcomiendo también ese hogar. El matrimonio con Anel se rompió, en medio de reproches, de dolor y de la sombra siempre presente de la enfermedad. Fue una separación difícil, con heridas que tardarían décadas en cerrar, si es que cerraron alguna vez. Y entonces, ya entrado en años, cansado, buscando quizás un último refugio, José José encontró a la que sería su compañera final. Una mujer mucho más joven, de origen cubano, Sara Salazar. Con ella rehizo su vida lejos de los reflectores de antes, y con ella tuvo a su tercera hija, Sara, a la que todos conocerían como Sarita, la niña de sus últimos años. La hija que creció viendo a un José José distinto, más viejo, más enfermo, más apagado que el ídolo que habían conocido los hijos mayores. Y aquí está la grieta que lo explica casi todo. Por un lado quedaron los 2 hijos mayores, José Joel y Marisol, la familia de la época de oro. Y por el otro, la última esposa y la hija menor, Sarita, la familia de los últimos años. 2 bandos, una misma sangre. Y en medio, un hombre enfermo, envejecido, cada vez más frágil, que sin quererlo se convirtió en el territorio que esas 2 familias terminarían disputándose. Guarda bien esta división, porque cuando llegue el final, esta grieta se va a convertir en un abismo. Tal vez tú también conoces una familia así, dividida en bandos, hijos de un lado, madrastra del otro, rencores viejos que nadie olvida, y que estallan justo cuando un ser querido se está muriendo, cuando en teoría todos deberían estar unidos. Tal vez lo has visto de cerca, o tal vez lo has vivido en tu propia casa. Si es así, entonces ya intuyes hacia dónde va esta historia. Porque el dinero y el amor mal repartido convierten a los hermanos en desconocidos, y a veces en enemigos. Con el paso de los años, la salud de José José se fue apagando. Las adicciones habían cobrado su factura. La voz, aquel milagro, se volvió un hilo. Y aunque siguió subiendo a los escenarios, cada concierto era una batalla contra su propio cuerpo. El público lo seguía amando, lo aplaudía de pie aunque ya no pudiera cantar como antes, porque para México José José no era solo una voz, era un sentimiento. Pero el hombre detrás del sentimiento se estaba quedando sin fuerzas. Y en los últimos años tomó una decisión que lo alejó de casi todo lo que había conocido. Se fue a vivir a Estados Unidos, a Florida, con su última esposa y con Sarita. Lejos de México, lejos de sus escenarios. Y, según denunciarían pronto sus hijos mayores, lejos también de ellos. Y aquí llega la tercera revelación, la más oscura de todas, el encierro de sus últimos días. En 2017 llegó la noticia que nadie quería escuchar. Cáncer.
Un cáncer agresivo que empezó a consumir al príncipe. El hombre que había llenado estadios se fue apagando en cuerpo y en presencia. Adelgazó. Se debilitó. Los tratamientos lo dejaban exhausto. Las apariciones públicas se volvieron escasas, y cada vez que aparecía una foto suya, el país entero se estremecía al ver lo frágil que estaba. Costaba reconocer, en aquel hombre delgado y cansado, al galán de voz imposible que había hecho suspirar a generaciones. Y esa fragilidad, esa vulnerabilidad extrema, fue precisamente lo que convirtió sus últimos meses en terreno de disputa. Porque un hombre tan enfermo depende por completo de quienes lo rodean, de quien le da la medicina, de quien contesta el teléfono, de quien decide quién entra y quién no a su habitación. Y ahí, en ese poder sobre un moribundo, se encendió la chispa de la guerra. Los hijos mayores sentían que ese control estaba en las manos equivocadas. La otra parte de la familia juraba que era el único modo de darle paz. Y el príncipe, en medio, ya casi no tenía voz ni fuerzas para decidir por sí mismo. El hombre que le había prestado su voz a todo un continente, se estaba quedando, poco a poco, sin la suya propia. A partir de ese momento, la vida de José José se volvió un misterio para el público y, lo más grave, también para una parte de su propia familia. Porque José Joel y Marisol, sus hijos mayores, empezaron a denunciar en público algo que heló la sangre de sus seguidores. Decían que no los dejaban ver a su padre, que no les daban información sobre su estado de salud, que cuando llamaban no conseguían respuestas claras, que sentían a su papá aislado, encerrado, incomunicado, en manos de la otra parte de la familia. Ellos usaron palabras muy duras, hablaron de un secuestro sentimental, de un encierro, de un silencio que no era normal. La escena se volvió pública y desgarradora. Los hijos mayores aparecían en televisión, con la voz quebrada, pidiendo que los dejaran ver a su padre, denunciando que las llamadas no se contestaban, que los mensajes se quedaban sin respuesta, que la información sobre la salud del príncipe llegaba a cuentagotas o no llegaba. Contaron que intentaron viajar, que buscaron intermediarios, que rogaron. México entero se dividió. Media prensa apoyaba a los hijos mayores. La otra media, a la esposa y a Sarita. Cada declaración de un lado provocaba una respuesta del otro. Cada entrevista abría una herida nueva. Y en el centro de aquel huracán mediático, un hombre de más de 70 años, enfermo de cáncer, apagándose día tras día, incapaz de imaginar que su agonía se estaba convirtiendo en el espectáculo más doloroso de la farándula. Del otro lado, la última esposa y Sarita negaron todo. Dijeron que solo estaban protegiendo a un hombre muy enfermo, que cuidaban su intimidad y su descanso, que no había ningún encierro sino el deseo de un padre de vivir sus últimos días en paz, sin cámaras, sin ruido, sin la presión de un país entero pendiente de cada respiro. Dos versiones, opuestas, irreconciliables. Y en medio, un hombre demasiado débil para poner orden, apagándose en una casa de Florida mientras sus hijos peleaban a distancia por el derecho a estar cerca de él. Piensa en lo desgarrador de esa escena. El ídolo más querido de la música romántica. El hombre que le cantó al amor durante medio siglo. Terminando sus días envuelto en una guerra familiar, por el simple derecho de despedirse. ¿Quién tenía razón? ¿Los hijos que gritaban que los apartaban? ¿O la esposa que juraba que solo lo cuidaba? Esa pregunta, hasta hoy, no tiene una respuesta que todos acepten. Guárdala, porque lo que pasó después la hizo 1000 veces más dolorosa. Y así llegamos a aquel 28 de septiembre de 2019. El día en que el príncipe cerró los ojos para siempre. Y el día en que, en lugar de empezar el duelo, empezó la guerra. Aquel sábado, la noticia cayó como un rayo, pero de una forma extraña, confusa, casi irreal. Primero corrió el rumor de su muerte. Luego alguien lo desmintió. Después volvió a confirmarse. Durante horas,
El continente entero estuvo suspendido en una incertidumbre insoportable, sin saber si el ídolo vivía o había partido. Y cuando por fin se confirmó lo peor, surgió la pregunta que nadie esperaba tener que hacerse. ¿Dónde estaba José José? No era una pregunta poética. Era literal. No se sabía con claridad en qué lugar había muerto, dónde estaba su cuerpo, quién tenía el control de la situación. Sus hijos mayores denunciaron que a ellos nadie les avisó a tiempo, que se enteraron como se enteró todo el mundo, por los medios. Piensa en el horror de eso. Enterarte por la televisión de que tu padre acaba de morir, y no saber siquiera a qué ciudad viajar, a qué funeraria llamar, a qué puerta tocar para poder abrazar su cuerpo por última vez. José Joel y Marisol tomaron el primer avión que encontraron rumbo a Florida, buscando a su propio padre muerto, en una escena que ningún hijo debería vivir jamás. Aquí está la cuarta revelación, la que te prometí desde el principio. La guerra por su cuerpo. Y presta mucha atención, porque es el capítulo que su familia más ha querido enterrar. Cuando José José murió, algo extraño ocurrió. Durante horas, y luego durante días, no quedó claro lo más básico. ¿Dónde estaba su cuerpo? La noticia de su muerte se filtró, se desmintió, se volvió a confirmar, en un caos que dejó a todo el continente desconcertado. Sus hijos mayores, José Joel y Marisol, denunciaron que ni siquiera les avisaron a tiempo, que se enteraron por los medios, que no sabían dónde estaba su padre. Imagina eso por un segundo. Enterarte por la televisión de que tu papá murió, y no saber siquiera a qué ciudad, a qué funeraria, a qué lugar ir a llorarlo. Los dos hermanos viajaron a Miami de urgencia, buscando el cuerpo de su propio padre, en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Y lo que encontraron al llegar fue todavía más doloroso. En lugar de un abrazo, un reencuentro en el dolor, una familia unida por la pérdida, se toparon con distancia y con desencuentros, con la sensación de estar de más en la despedida de su propio padre. Los medios de todo el continente montaron guardia afuera de las funerarias, transmitiendo en vivo cada movimiento, cada gesto, cada lágrima. Los reporteros perseguían a los hijos por los pasillos y les preguntaban a bocajarro cómo se sentían, si habían podido ver el cuerpo, qué opinaban de la otra parte de la familia. El duelo más íntimo que puede vivir un ser humano, la muerte de un padre, se convirtió en un espectáculo transmitido a millones de hogares, en horario estelar. Y en medio de ese circo, dos hijos que solo querían llorar a su papá en paz, sintiendo que no los dejaban. Del otro lado, Sarita también lloraba. También se defendía. También aseguraba estar cumpliendo la última voluntad de su padre. Cada quien con su verdad. Cada quien con su dolor. Y ninguno de los dos bandos dispuesto a ceder ni un centímetro. Ni siquiera frente al cuerpo del hombre que ambos decían amar por encima de todo. Lo que siguió fue una pelea pública, cruda, transmitida en directo por los noticieros de espectáculos de todo el mundo. Por un lado, José Joel y Marisol, exigiendo respuestas, exigiendo despedirse, exigiendo que el cuerpo de su padre volviera a México, el país que lo amó, el país que él representó ante el mundo. Por el otro, Sarita y su madre, con sus propias decisiones sobre el funeral y el destino de los restos. Durante días, México vivió pegado a las pantallas, no para llorar en paz a su ídolo, sino para ver el capítulo siguiente de una batalla familiar que no daba tregua. El velorio, el lugar, la forma de despedirlo, todo se volvió motivo de disputa. Y en el centro de esa disputa, el cuerpo del hombre que solo quería descansar. Mientras la familia se desgarraba, México vivía su propio duelo en las calles. Porque para el país, José José no era un asunto de herencias. Era una parte de su alma. En la Ciudad de México miles de personas se volcaron a rendirle homenaje. Hubo un tributo multitudinario en uno de los recintos más importantes y solemnes de la nación, ese lugar reservado para los grandes de la cultura mexicana. Una fila interminable de gente esperó horas bajo el sol para despedir al príncipe. Cantaron sus canciones a coro, entre lágrimas, con la voz rota. Madres, abuelas,
jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él triunfó, todos unidos por esa voz que los había acompañado en los momentos más íntimos de sus vidas. Fue uno de los duelos populares más grandes que ha vivido el país por un artista. El pueblo lo lloró como se llora a alguien de la propia familia. Y ese contraste lo hacía todo más amargo todavía. Afuera, un país entero abrazaba a su ídolo con amor. Adentro, su familia se rompía en pedazos peleando por él. Al final se llegó a una solución que, más que cerrar la herida, la dejó a la vista para siempre. Hubo homenajes en Estados Unidos y hubo homenajes en México, pero el detalle más simbólico, el que resume toda esta tragedia, fue lo que pasó con sus restos. Porque el cuerpo de José José fue cremado y sus cenizas terminaron divididas. Una parte se quedó en Estados Unidos. Otra parte viajó a México. Detente a pensar en lo que eso significa. Ni siquiera en la muerte pudieron ponerse de acuerdo. Ni siquiera sus cenizas pudieron descansar juntas, en un solo lugar, en una sola tierra. El hombre que unió a millones de personas con sus canciones, terminó, literalmente, partido en dos. Repartido entre dos países, entre dos familias, entre dos versiones de su propia historia. Vamos a poner todo junto un momento, porque cuando lo miras completo, cuesta creer que sea la vida de una sola persona. 1948. Un niño pobre en Clavería, marcado por un padre alcohólico que lo abandonó. 1970. Un muchacho que pierde un concurso y gana un continente con El Triste, los años de gloria, los discos, los estadios, el amor de millones, las adicciones que heredó de su padre y que le fueron robando la voz, 3 esposas, 2 familias enfrentadas, un cáncer, unos últimos años de encierro y silencio denunciados por sus propios hijos, una muerte lejos de casa, y una guerra por su cuerpo que terminó con sus cenizas partidas entre 2 países. Cuando lo ves así, en fila, entiendes que la vida del príncipe de la canción fue tan trágica como la más triste de sus baladas, solo que esta vez, el drama era real. Y aquí conviene volver a esa palabra que te pedí que guardaras al principio. El triste. Piensa en la ironía. El hombre que se hizo inmortal cantando una canción llamada El Triste, terminó apagándose de la manera más triste posible. Solo en muchos sentidos. Enfermo, alejado de una parte de su familia, y convertido, tras su muerte, en el trofeo de una guerra que él nunca quiso pelear. Como si el título de aquella canción hubiera sido una profecía escrita cuando apenas tenía 22 años. El Triste. Más. Nadie lo entendió del todo hasta que fue demasiado tarde. Ahora quiero hablarte directamente a ti, que quizás creciste escuchando su voz. Tal vez tú bailaste gavilán o paloma en una fiesta. Tal vez lloraste con almohada cuando te rompieron el corazón. Tal vez tu mamá ponía sus discos los domingos mientras hacía la comida, y hasta hoy se te encoge algo por dentro cuando escuchas Amar y Querer. Para ti, José, no es un tema de internet. Es un pedazo de tu vida, de tu juventud, de las noches en que sus canciones dijeron lo que tú no sabías cómo decir. Y por eso, esta historia duele. Porque una cosa es amar al ídolo de lejos, y otra muy distinta es descubrir la soledad y el dolor que había detrás de esa voz de terciopelo. No te lo cuento para quitarte el cariño que le tienes. Te lo cuento porque el príncipe, con todas sus caídas, fue profundamente humano. Y a veces las personas que más nos consuelan con su arte son las que más solas están por dentro. Al final, lo que queda no es la pelea, ni las cenizas divididas, ni las cámaras de los noticieros. Lo que queda es su voz, porque los pleitos se apagan, las herencias se reparten, los rencores envejecen. Pero cada vez que suena El Triste en una radio, cada vez que alguien canta lo pasado en una cantina, cada vez que una madre le pone almohada a su hija para explicarle qué es el desamor, José José vuelve a estar vivo, más vivo que nunca, porque hay una parte de él que ninguna guerra familiar pudo dividir
ni repartir entre dos países. Su música. Esa se quedó entera. Esa es de todos. Y esa no la hereda nadie, porque ya nos la regaló a todos nosotros para siempre. Y quizás ahí está la lección más grande de toda esta historia. José José pasó su vida buscando el amor. Lo buscó en el escenario, en los aplausos de millones de desconocidos que gritaban su nombre. Lo buscó en 3 matrimonios, en 3 mujeres, en la ilusión de formar por fin la familia que él no tuvo de niño. Lo buscó, incluso en el fondo de una botella, tratando de callar una herida que venía de muy lejos. Y sin embargo, con todo el amor del mundo a sus pies, murió rodeado de conflicto, lejos de una parte de los suyos, convertido en el motivo de una pelea que él jamás habría querido. Es la paradoja más triste que existe. El hombre más amado de la música romántica no encontró, en su propia casa, la paz que le cantó al mundo entero. Y, tal vez eso nos enseña algo a todos, que el aplauso de millones no llena el vacío que deja el amor que falta cerca, que se puede tener todo y estar profundamente solo, y que las heridas de la infancia, si no se sanan, terminan escribiendo el final de la historia. ¿Y qué quedó de su familia después de aquella guerra? El pleito no terminó con el funeral. Siguió durante años, en tribunales, en entrevistas, en reproches públicos. Se pelearon por la herencia, por los derechos de sus canciones, que siguen generando dinero cada vez que suenan en el mundo, por el legado, por el nombre, por la versión de la historia que cada bando quería imponer. José Joel y Marisol por un lado, Sarita y su madre por el otro. 2 familias que nunca se reconciliaron del todo, unidas para siempre por un apellido y separadas para siempre por un dolor que nadie supo curar. La pelea por la herencia se alargó durante años. Y no era una herencia cualquiera. Estaban los derechos de cientos de canciones que siguen sonando en todo el mundo, generando dinero cada día, cada vez que alguien pone el triste en una radio o almohada en una fiesta. Estaban las propiedades, los bienes, el nombre mismo del príncipe convertido en marca. Cada bando reclamó lo suyo. Hubo demandas, audiencias, entrevistas cargadas de reproches, acusaciones cruzadas que se ventilaron en los programas de espectáculos durante temporada tras temporada. Lo que había empezado como una pelea por el cuerpo de un padre, se transformó en una guerra fría por su legado. Una guerra que envejeció con ellos y que dejó a esa familia rota de una manera que probablemente ya nunca sane. Y aquí conviene recordar cómo empezó todo. Con un padre que abandonó a sus hijos. Con un tenor alcohólico que se fue y dejó un hueco imposible de llenar. José José pasó la vida entera intentando no ser aquel hombre. Y sin embargo heredó su enfermedad, y de algún modo, al final, también dejó a sus hijos peleados y a una parte de su familia sintiéndose abandonada en sus últimos días. La maldición del apellido, esa que te pedí que recordaras al principio, se cerró como un círculo. El niño que sufrió el abandono terminó, sin quererlo, repartiendo dolor entre los suyos. No por maldad, nunca por maldad, sino porque las heridas que no se curan se heredan, y saltan de una generación a la siguiente como una canción que nadie eligió aprender. Y tal vez tú conoces una historia parecida, más cerca de lo que quisieras. Una familia que se llevaba bien, o que al menos lo aparentaba, hasta que alguien murió y apareció el tema del dinero. Hermanos que jugaron juntos de niños y que terminaron sin hablarse por una casa, por un terreno, por unos ahorros, velorios donde en lugar de consuelo hubo miradas frías y cuentas pendientes. Herencias que, en vez de unir el recuerdo del que se fue, lo enterraron bajo el rencor. Si lo has visto, o si lo has vivido, entonces entiendes que lo de José José no es solo el chisme de un famoso. Es una historia humana, universal, dolorosamente común. La diferencia es que la suya se transmitió por televisión, ante un continente entero que lo amaba. Pero el fondo es el mismo de siempre. El dinero saca lo peor de las familias justo en el momento en que más se necesitan las unas a las otras.
Y el amor, cuando no se dijo a tiempo ni se repartió con justicia, se convierte, después de la muerte, en la peor de las guerras. Y en medio de todo eso, la pregunta que sigue flotando sobre su memoria. Si José hubiera dejado todo claro, si hubiera hablado, si hubiera puesto orden mientras aún tenía fuerzas, ¿se habría evitado tanta guerra? Nunca lo sabremos, porque el príncipe, como su propio padre, se fue dejando más preguntas que respuestas. Hay una última imagen que quiero dejarte antes de terminar. Piensa en aquel muchacho flaquito de 1970, subiendo al escenario con el estómago hecho nudo, a cantar una canción que hablaba de tristeza. Piensa en su voz alcanzando lo imposible, en el público llorando, en un país entero rindiéndose a sus pies. Ese muchacho no imaginaba nada de lo que vendría, no imaginaba la gloria, pero tampoco imaginaba el infierno. No imaginaba que heredaría la enfermedad de su padre. No imaginaba que moriría lejos de casa. Y desde luego no imaginaba que su propio cuerpo terminaría convertido en el campo de batalla de las personas que más decía amar. Ese muchacho solo quería cantar. Y cantó. Vaya, que cantó. Le cantó al amor a un continente entero durante medio siglo. Lo que no pudo fue cantarle paz a su propia familia. Esa fue la única canción que nunca logró. Si esta historia te movió algo por dentro, si tú también creciste con la voz del príncipe, déjamelo en los comentarios. Cuéntame cuál de sus canciones te marcó para siempre. ¿Cuál es la que todavía hoy te pone la piel de gallina? Y dime una cosa, con el corazón. ¿Crees que la familia de José le falló en sus últimos días? Léeme abajo, que yo te contesto. Y si quieres seguir descubriendo lo que hay detrás de los grandes ídolos que marcaron nuestras vidas, esas verdades que la historia oficial prefirió maquillar, suscríbete y quédate con nosotros. Porque la próxima semana te voy a contar la historia de otra leyenda de nuestra música, un ídolo al que también amamos con locura, y cuyo final esconde un secreto que su familia lleva años tratando de callar. No te la pierdas. Aquí seguimos contando, con respeto pero sin miedo, lo que nadie más se atreve a contar.